Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer encuentro de infectología organizado por la Sociedad de Infectología de La Plata. Primero que nada quiero agradecerles a todos por conectarse el día de hoy. Hoy va a ser el primero de este ciclo de encuentros que vamos a realizar y el tema que vamos a tocar hoy va a ser profilaxis en cirugía maxilofacial. No tiene Eh, claro, ¿no? Pero bueno, para efectos teóricos, la triada es... Les pido por favor a todos que se silencien, ¿sí? Así podemos disfrutar de la charla. Este evento, bien. Les pido por favor que se silencien. Bien, muchas gracias. Este evento está auspiciado por el Colegio de Médicos, Distrito 1, el Colegio de Odontólogos, Distrito 1 también, y la Sociedad Argentina de Infectología. Hoy nuestra disertante va a ser la doctora Karina Aguilera Constanzo. Ella es médica infectóloga, jefa de sala del Servicio de Infectología del Hospital San Martín de la Plata y jefa del Servicio de Infectología de IPENSA. Para las consultas específicas de su especialidad también nos acompaña el odontólogo magíster en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, Ernesto Recia, quien trabaja como cirujano bucomaxilofacial en el Instituto Central de Medicina de la Ciudad de La Plata, en la clínica Ay, qué Altea, mal. en la clínica Que de si la te va a Ribera acostumbrar. y en el Hospital Español de la Ciudad de La Plata. Nuevamente les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos, ¿sí? Así podemos continuar con la disertación, ¿sí? Bueno. Bueno, nuevamente les agradezco a todos por conectarse. Les pido nuevamente que silencien sus micrófonos y todas las dudas y preguntas que surjan durante la disertación, les pido por favor que las escriban en el chat, ya que las compilaremos y las vamos a responder al final de la charla. Bueno, los dejo con una disertante de lujo. Karina, podés arrancar. Bueno, No, buenas tranqui, esto es tardes. para saber nomás, porque como es de soldado tenemos que saber. Bueno, Sí. espero que silencien los micrófonos. Buenas tardes. Desde ya muchas gracias a la CIL por la invitación. Bueno, el objetivo principal de esta charla de profilaxis antibiótica en odontología es que podamos identificar en qué pacientes indicar la profilaxis y cómo, ya que la profilaxis antibiótica puede tener efectos beneficiosos en algunos procedimientos y en otros no, ninguno, y a su vez puede tener efectos deleterios. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos generar bacterias multiresistentes o podemos generar toxicidad en el paciente. Lo que sabemos, lo que dice la literatura, es que alrededor del 30% de los antibióticos recetados en la atención primaria son innecesarios y la gran parte de estas indicaciones corresponden a profilaxis antibiótica. ¿Qué sabemos de lo que sucede en odontología? Perdón. Bueno, en odontología, seguido del uso de antiinflamatorios, los antibióticos son los fármacos más indicados por los odontólogos y corresponden al 10% de todas las prescripciones a nivel mundial. Lo que he sabido en varios estudios es que el 80% de estas prescripciones son inadecuadas. Y a su vez está descrito que el 40% de los odontólogos puede llegar a indicar al menos 3 esquemas de antibióticos en una semana. Y esto lo vamos a ver
mejor reflejado en este trabajo, que es un trabajo muy sencillo que se realizó en Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, en Brasil. Este es un estudio que se ha repetido también en Estados Unidos y en Europa. Acá se tomaron 82 odontólogos y a los cuales se les hizo un cuestionario. La primera pregunta que se les realizó es si conocían las guías de profilaxis. El 95% afirmó que sí y el 83% afirmó que usaban los antibióticos como profilaxis. ¿En qué casos? En estos, el 40% en pacientes con alto riesgo de endocarditis infecciosa, no definía cuál, 30% cirugías invasivas, 10% pacientes con comorbilidades, 7% previo a cualquier cirugía, 8% en pacientes con indicación médica y casi un 3% ante riesgo de sangrado. Cuando se les preguntó cuál era el antibiótico que más frecuentemente usaban, el 70% dijo amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, en pacientes alérgicos, clindamicina o acitromicina y en algunos casos, muy pequeño porcentaje, metronidazol. Cuando se les preguntó en qué momento administraban la profilaxis antibiótica, la mayoría, el 83%, dijo una hora antes al procedimiento, 12% un día antes, 3% 2 horas antes y 1,5% 2 días antes. Y después en lo que hubo mayor consenso entre todos los odontólogos fue que el 70% continuaba el antibiótico post procedimiento con un promedio de 7 días, en un rango que iba de 1 a 14. Esto, como les dije, se repite en otros estudios, como vemos acá, uno europeo y uno hecho en Estados Unidos, y en estos estudios se evaluaron lo mismo. Vieron que la indicación era inadecuada en la mayoría de los casos, en el 70% se indicaba en situaciones que no correspondían, que el antibiótico también era inadecuado y la excesiva duración de la misma. Y esto no solo pasa en odontología, sino también lo podemos ver en otras áreas quirúrgicas. Esto es un estudio que llevamos a cabo en el Sanatorio Ipensa en el mes de septiembre del año 2021. La profilaxis quirúrgica es un indicador de calidad y nosotros lo que evaluamos acá fue la adherencia de los cirujanos a las guías institucionales que se van actualizando año a año. Fíjense que nosotros obtuvimos un 41% de profilaxis inadecuada y que de ese porcentaje de profilaxis inadecuada, la mayoría, el 75%, lo hacían sin ninguna indicación. Entonces, ¿por qué pensamos que hay una adherencia baja a las guías? Porque puede haber un inadecuado acceso a la información, hábitos originados en la práctica clínica más que en la evidencia, falla de políticas sanitarias o fallas en la implementación de las normas y guías institucionales. Creo que estas dos últimas son las que más pesan en odontología, porque cuando comencé la búsqueda bibliográfica para esta clase, empecé por lo general, que es buscar las guías que hay en odontología. Busqué la guía americana, la guía europea y la guía nacional y como sorpresa vi que en las tres se dedican principalmente al tratamiento de las infecciones y no a la prevención. Prácticamente la guía del Ministerio de Salud es solo un párrafo que habla de profilaxis antibiótica. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto, esta baja adherencia? Bueno, como ya dijimos, efectos tóxicos, que son los efectos adversos secundarios al antibiótico. Pueden ser efectos leves, como una reacción alérgica, o pueden ser infecciones severas, como la diarrea por Clostridium difficile, que es una infección que está causada por una bacteria que es secundaria al uso de antibióticos y hay un trabajo hecho en Estados Unidos en el que se evaluó en la población las diarreas por esta bacteria, por Clostridium difficile en la comunidad,
y para evaluar cuál era la causa, porque habitualmente es una infección que se produce a nivel intrahospitalario. Y lo que se vio en la comunidad era que se debía al uso de antibióticos, en primera medida, indicados en las infecciones de vías aéreas superiores, que en el 99% de los casos son virales, y en segunda medida, antibióticos indicados por los odontólogos. También podemos tener como consecuencia aumento de la resistencia bacteriana. Está descrito que una sola dosis de amoxicilina o penicilina puede generar resistencia en un Streptococcus viridans de la cavidad oral. Imagínense si nosotros hablamos que el tiempo promedio de indicación de esa profilaxis es de 7 días, estos efectos, tanto los efectos adversos como el aumento de la resistencia, van a ser aún mayor y por lo tanto también mucho más alto el costo. Y lo otro, no menor, es que si nosotros indicamos una profilaxis inadecuada, como un antibiótico inadecuado o en una administración inadecuada, podemos tener infección del sitio quirúrgico, que es lo que queremos evitar. Entonces, una vez donde ya sabemos dónde estamos parados, o eso pensamos, vamos a hablar de lo que es la profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica en sí es la indicación de un antibiótico que tiene que ser el antibiótico ideal, que ahora vamos a ver cuál es. Tiene que ser administrado en una forma adecuada, a la cual llegue ese antibiótico a las concentraciones necesarias en el tejido antes de la incisión de la herida quirúrgica. Se mantengan esas concentraciones adecuadas durante todo el procedimiento hasta el cierre de la herida. Eso es para evitar que los microorganismos, ya sean los que están en la piel o en la cavidad oral, penetren el tejido o la sangre y generen infección. Entonces, para hablar de profilaxis quirúrgica, vamos a hablar de la indicación, que dijimos que es en lo que fallamos, el tiempo de administración y la selección del antibiótico. Con respecto a la indicación, por lo general, cada vez son menos los procedimientos que requieren profilaxis antibiótica. Acá se evalúa costo-efectividad. Sin duda, hay dos indicaciones en las que no vamos a fallar con la profilaxis antibiótica. Una son las infecciones, son los procedimientos que tienen alto riesgo de infección. Uno de los ejemplos más comunes para ustedes sería una fractura del maxilar abierta a la cavidad oral, tiene un riesgo de infección que puede llegar al 30%. Entonces, en esos casos no hay duda que yo voy a indicar una profilaxis antibiótica. Y el otro caso es todo lo contrario. Puede ser un procedimiento con un bajo nivel de infección, menor al 1%, pero si se produce le puede generar consecuencias, complicaciones severas al paciente, incluso la muerte. En este caso, el ejemplo más claro es la de la prevención de la endocarditis infecciosa. Entonces, para evaluar qué pacientes son de bajo riesgo o de alto riesgo, tenemos el índice de riesgo quirúrgico. El índice de riesgo quirúrgico se basa en 3 variables. Uno es el tipo de cirugía, que ahora yo se los voy a describir. Otro es la escala de ASA, que es la valoración clínica, que generalmente en el quirófano lo hace el anestesista, pero en lo que consiste es en el estado clínico, fisiológico del paciente y en valorar sus comorbilidades. Mientras mayor cantidad de comorbilidades, mayor riesgo. Incluso hay comorbilidades que tienen muy alto peso para aumentar el riesgo de infección, como son, por ejemplo, los pacientes oncológicos. Y lo otro es la duración de la cirugía. Para los procedimientos quirúrgicos no odontológicos, nosotros los que hacemos control de infecciones, contamos con una tabla que tiene un tiempo estimado para cada procedimiento. Por lo general, los procedimientos cortos de bajo riesgo son aquellos que duran menos de 2 horas. Si nosotros a partir de las 2 horas prolongamos esa cirugía, bueno, a medida que la vamos prolongando, vamos aumentando el riesgo quirúrgico. Acá les voy a mostrar los tipos de cirugía, son 4,
y tiene que ver con la cantidad de microorganismos que vamos a tener en el sitio quirúrgico. Cuando hablamos de las cirugías limpias, hablamos aquellas que en la herida la incisión se va a hacer sobre tejido, piel sana, no traumatizada. Ahí les puse un ejemplo que es una artrocentesis de la articulación temporomandibular. Estos procedimientos tienen bajo riesgo de infección, menos del 1%, por lo cual no estaría indicado la profilaxis antibiótica. Después tenemos las limpias contaminadas, que quizá abarquen más las patologías que estamos hablando hoy, que es la que compromete la mucosa oral. Y va de un porcentaje que puede ser tan bajo como un 2% y puede llegar incluso hasta un porcentaje tan alto como el 30%, dependiendo si vamos sumando puntos con las otras variables que les comenté. Contaminada es el ejemplo de hoy, es que ingrese a un sitio estéril como es el hueso, microorganismos de la cavidad oral, esa es una fractura del maxilar, y ahí podemos llegar a una tasa de infección cercana al 30%. Y sucia prácticamente no la tenemos en cuenta las profilaxis antibióticas porque acá ya hablamos de infección, como es ese absceso odontógeno. Acá lo que vamos a indicar es tratamiento y no profilaxis antibiótica. Entonces, para resumir esto del riesgo quirúrgico, les voy a mostrar dos ejemplos. Nosotros dijimos que el índice está formado por el tipo de cirugía, que por lo general vamos a hablar de las limpias contaminadas, la duración de la cirugía y las comorbilidades. Entonces, si nosotros tenemos un procedimiento que es sencillo, que es la extracción de un segundo molar, en un paciente sin comorbilidades y con una duración estimada menor a 2 horas, la posibilidad, el riesgo de infección va a ser menor al 1%, por lo cual acá nosotros no vamos a indicar antibióticos previamente al procedimiento. Y en este otro caso tenemos un paciente que tiene comorbilidades, que tiene un adenocarcinoma de su cavidad oral, es un paciente tabaquista severo, sumamos otra comorbilidad y además su estado general no va a ser bueno, no va a ser lo mismo que un huésped sano. Y incluso estimamos que la cirugía por su complejidad va a durar más de 2 horas. Entonces acá el riesgo aumenta muchísimo, aumenta casi a un 25% y este paciente siempre va a requerir profilaxis quirúrgica. Y ahora pasamos al tiempo de administración. El tiempo de administración, desde que se publicó el primer estudio retrospectivo en la década del 90, se demostró que el riesgo de infección disminuía si la profilaxis se administraba dentro de las 2 horas previas a la incisión. También en los estudios posteriores se demostró que si la profilaxis se administraba después de la incisión, la infección, la tasa de infección iba a permanecer igual o incluso más alta, o sea, iba a ser perjudicial para el paciente. Y esto también se ve graficado en este estudio, que es un estudio realizado en África para los que son más viejos como yo, van a saber que antes las cesáreas, lo que era característico de la profilaxis era que después de hacer la incisión de la herida, sacar al recién nacido, ampliar el cordón, ahí se administraba la profilaxis antibiótica para evitar, porque se creía que el antibiótico podía tener efectos adversos en el recién nacido. Bueno, eso se modificó con lo que yo les dije previamente y en este estudio muestran 2 localidades de África en el cual en un centro las cirugías en las cesáreas se le administraba el antibiótico dentro de las 2 horas previas a la incisión y en el otro centro de la otra localidad, la de Kiambu, se le administraba luego del amplio del cordón y vean la diferencia que es el doble en la tasa de infección. O sea, nuestro antibiótico siempre lo vamos a administrar previamente a la incisión de la herida. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, la guía de la ITSA recomienda, sobre todo los antibióticos de vida media corta, que es los que generalmente vamos a usar, como es la amoxicilina, cefazolina, clindamicina, administrarlos 30 a 60 minutos previos a la incisión. Esto es cuando se utiliza la vía endovenosa. Cuando hablamos de la vía oral, tiene que ser por lo menos 60 minutos previos a la incisión.
Y los antibióticos de vida media larga, como la vancomicina y la ciprofloxacina, hay que administrarlo con al menos 2 horas de anticipación a la incisión. Y la Organización Mundial de la Salud prácticamente dice lo mismo, que podemos acortar a 1 hora aquellos antibióticos de vida media corta. Para la selección de antibióticos, esto lo podemos hacer sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, además de prevenir la infección quirúrgica y su morbimortalidad, queremos usar algo que sea de bajo costo, no generarle efectos adversos al paciente, y lo otro, que es muy importante, no alterar la flora del paciente porque puede tener complicaciones, ni la flora intrahospitalaria. Entonces tenemos que elegir un antibiótico que sea eficaz, seguro y de bajo costo. Cuando hablamos de los patógenos de la cavidad oral y de la piel, los vamos a dividir en los tipos de heridas. Cuando hablamos de la piel, dijimos piel sana. Hablamos de la flora, que está compuesta por los estafilococos. Acá el antibiótico de elección va a ser la cefazolina, y la alternativa en pacientes alérgicos, la clindamicina. Cuando hablamos de las heridas limpias contaminadas, que es la cavidad oral, los microorganismos predominantes van a ser los estreptococos y los anaerobios. Acá el antibiótico de elección sigue siendo la amoxicilina, sola, no unida al ácido clavulánico. La alternativa en pacientes alérgicos sería la clindamicina, y en casos de cirugías complejas que requieran la anestesia y mayor duración, ahí vamos a ampliar el esquema con la suma del sulbactam. Ahí vamos a usar ampicilina sulbactam. ¿Y qué características tienen estos dos betalactámicos, las aminopenicilinas, que dijimos la amoxicilina o la ampicilina y la cefazolina? Es que estos antibióticos son seguros, incluso se pueden administrar en embarazadas, rápidamente alcanzan las concentraciones que yo deseo a nivel del tejido donde voy a hacer la incisión, son bactericidas y son de bajo costo. ¿Qué desventaja tienen? Tienen vida media corta. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi cirugía se va a prolongar más de 4 horas, yo debo administrar una segunda dosis del antibiótico, porque ahí sí la concentración va a bajar al nivel del sitio quirúrgico. Y la otra desventaja es la alergia a los betalactámicos. Siempre lo ideal es que el paciente que refiera ser alérgico sea evaluado por un especialista, por un alergista. También puede ser evaluado por un infectólogo o por su médico de cabecera, porque por lo general la alergia que causa anafilaxia, que es la alergia mediada por inmunoglobulina E, es extremadamente infrecuente, y el 95% de los pacientes que dicen ser alérgicos en realidad no lo son. Y aquellos que sí la refieren años atrás, por lo general pierden la hipersensibilidad, o sea, la alergia a la penicilina, en el transcurso de 5 a 10 años. O sea que ese paciente podría beneficiarse de este antibiótico que dijimos que es el más seguro, eficaz y de bajo costo. ¿Qué otros antibióticos tenemos? Bueno, la clindamicina, que ya la nombramos como alternativa. La característica es activo contra los microorganismos de la piel y contra los microorganismos de la cavidad oral, o sea, aquellos estreptococos, los estafilococos de la piel y los anaerobios. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, hay un aumento creciente del estreptococo piógenes de la cavidad oral a la clindamicina, y la complicación, más si se usa de forma prolongada, que es la diarrea por Clostridium difficile. Con respecto a la citromicina, hay que tener en cuenta que la citromicina no es activo contra anaerobios, sí contra algunos estreptococos, pero no contra los anaerobios, así que no sería de utilidad para nosotros, al igual que la levofloxacina. Es activo contra los estreptococos, pero no contra los anaerobios, así que no lo podríamos utilizar pensando en la cavidad oral. Y el metronidazol es a la inversa, es un anaerobio de excelencia, pero no es activo contra los cocos gram positivos como los estreptococos. Entonces, nuestros antibióticos tienen que ser las aminopenicilinas, cefalosporina y, como alternativa, la clindamicina.
La administración. La administración, ya esto está demostrado en varios estudios y está establecido en las guías de profilaxis que debe ser en monodosis. Son muy pocos, prácticamente 2 procedimientos en cual la profilaxis se extiende por 24 horas. En el resto de los procedimientos quirúrgicos se da en única dosis, en monodosis, y siempre 1 hora antes del procedimiento. Y acá vamos a hablar de algunos procedimientos en cirugía. Lo que está claro en la bibliografía es, por ejemplo, que las cirugías de reemplazo de la articulación temporomandibular, donde yo voy a utilizar una prótesis, esto también es cuando la podemos trasladar a otras cirugías que requieran material de osteosíntesis, siempre van a requerir profilaxis quirúrgica. En este caso, como es una herida limpia, o sea, se accede por piel sana, vamos a utilizar cefazolina. Ahí tiene un asterisco porque depende del peso del paciente. Si pesa menos de 80 es 1 gramo, si pesa entre 80 y 120 es 2 gramos, y si pesa más de 120 kilos es 3 gramos. Y la alternativa, clindamicina, 900 miligramos. Acá estamos hablando de dosis endovenosas. En el trauma maxilofacial, si la fractura es cerrada, no está demostrado porque el riesgo de infección es menor del 1% que requiera profilaxis quirúrgica. Ahora, como ya lo dijimos previamente, si la fractura es expuesta hacia el medio ambiente o abierta a la cavidad oral, la posibilidad del riesgo de infección es muy alto. Entonces acá vamos a administrar única dosis de ampicilina sulbactam o como alternativa clindamicina. Con respecto a las cirugías ortognáticas, hay mucha bibliografía. Lo que tiene, yo acá les puse esta que me pareció que es publicada en el 2023, la más interesante. La bibliografía tiene baja calidad de evidencia y en realidad no hay estudios que comparen ramas de antibiótico versus placebo. La tasa que reportan de infección en este tipo de cirugías es de el 1,5 al 34%. Y en estos estudios no detallan qué tipo de infecciones tienen, pero sí ellos ven que hay una disminución de la infección al utilizar antibióticos. Ahora, sí hay muchos estudios en base a estas cirugías que comparan monodosis versus tratamientos extendidos, usan diferentes tipos de antibióticos, entre ellos la ampicilina sulbactam, y ahí sí está demostrado que la monodosis es igual de efectiva que el tratamiento extendido y que en el tratamiento extendido ellos ven muchos más efectos adversos. Entonces, como factor de riesgo, hablan de que tiene mayor riesgo de infección si compromete la mandíbula, ya que tiene poca irrigación sanguínea, entonces esto favorece una mayor tasa de infección. A mayor número de ostomías también hay aumento de riesgo de infección. Y acá lo que indican es única dosis de ampicilina sulbactam y como alternativa la clindamicina. En los procedimientos en el consultorio, prácticamente si uno busca la bibliografía, sobre todo las guías europeas que hablan un poco más de estos procedimientos, no indican profilaxis antibiótica. Y acá vamos, antes de definir esto, porque hay un gris en esto, les voy a mostrar otro concepto que está asociado a la profilaxis antibiótica, que es la efectividad de la profilaxis. ¿Cuántos pacientes yo debo tratar para ser efectivo en uno? El ejemplo más claro que nosotros en infectología conocemos es la profilaxis primaria para los pacientes portadores de VIH para evitar la neumonía por neumocistis girovesi. Yo necesito tratar 5 pacientes, indicarle la profilaxis, que es con trimetroprima sulfametoxazol, para salvar uno. Bueno, cuando esto lo trasladamos a las infecciones odontógenas, a las intervenciones odontógenas, acá lo primero que hay mucha bibliografía que lo discute es la profilaxis en la extracción del tercer molar.
La extracción del tercer molar puede tener como complicaciones no solo la infección, sino la inflamación, el dolor, la alveolitis seca. Y lo que se ha visto en los trabajos es que yo necesito tratar a 25 para poder disminuir el riesgo en una sola persona, porque el riesgo en general es menor del 2%. Lo que sí es muy interesante, el review que realiza acá Cochrane, donde evalúa 6 estudios que son randomizados, controlados, doble ciego, en el cual una rama se le da monodosis de antibiótico y a la otra rama placebo, y ellos ven que no hay diferencia, pero sí aclaran, y esto es el pequeño detalle, que está hecho en pacientes jóvenes y sanos, o sea, sin comorbilidades. Entonces, quizá eso sea una variable que interfiera con ese resultado final que les da la no utilización de profilaxis. Cuando hablamos de colocación de implantes, también hay mucha evidencia, la mayoría de los estudios también son randomizados, comparan placebo versus la administración de una monodosis de antibiótico, y acá el número de necesario de tratar para evitar una infección es 50, porque la colocación del implante tiene una tasa muy baja de infección. Pero también esto se vio quizás ya no en pacientes jóvenes, sino más grandes, pero no detallan comorbilidades. Entonces acá tendríamos que tener cierta precaución. Tendríamos que evaluar la profilaxis en pacientes de alto riesgo. Y esos pacientes serían los pacientes inmunocomprometidos, obviamente los oncológicos, primero, los que reciben radioterapia, los que reciben un tratamiento inmunosupresor como los corticoides, en aquellos procedimientos que nosotros pensemos que van a ser prolongados, dificultosos, y también en aquellos pacientes que reciben bifosfonatos, que es el tratamiento para la osteoporosis, porque los bifosfonatos suelen causar necrosis ósea y esto aumentar el riesgo de infección. ¿Cuál sería la indicación del antibiótico? Amoxicilina 2 gramos por vía oral, 1 hora previa al procedimiento, y como alternativa una cápsula de clindamicina. ¿Y en qué otras situaciones voy a indicar profilaxis quirúrgica? Para prevenir las endocarditis infecciosas. Esto también hay mucho debate sobre si es efectivo o no, porque lo que se demostró es que yo tengo la misma posibilidad de generar una bacteriemia con un procedimiento odontológico que cepillándome los dientes o masticando. Entonces, eso todavía está en estudio, pero las guías, las más importantes, siguen sosteniendo que hay que utilizarlas en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Los que tienen una válvula, los que ya tuvieron un episodio de endocarditis infecciosa, los que tienen una cardiopatía congénita, cianótica, que no está resuelta, y aquellos pacientes que fueron trasplantados y tienen insuficiencia valvular. La indicación es amoxicilina 2 gramos, 1 hora previa al procedimiento. ¿Cuál procedimiento? El que requiera la manipulación del tejido gingival o periapical o la perforación de la mucosa oral. Sí remarcan que la indicación no tiene que ser del odontólogo ni tiene que ser del paciente, sino de su médico cardiólogo de cabecera. Es él el que tiene que indicar la profilaxis antes del procedimiento. Entonces, como conclusión, podemos decir que la mayoría de los procedimientos odontológicos no requieren antibióticos, que hay que usar antibióticos activos, seguros, con mínimos efectos adversos y que no desarrollen resistencia, y que hay que administrarlo dentro de los 60 minutos previos a la incisión y no extender su uso posterior al procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por una excelente disertación. Estamos abiertos ahora a preguntas del público. Primero que nada, antes de comenzar con las preguntas, quiero agradecerles a los 100 asistentes. Ha sido un evento con bastante repercusión, así que les agradecemos muchísimo por haberse quedado y por haber asistido.
quería preguntar, como para arrancar, si el doctor Recia podría contarnos un poquito sobre su experiencia con las profilaxis en este tipo de pacientes, ¿no? Bien, si quieren comenzar a poner preguntas en el chat, están más que bienvenidos a hacerlo, ¿sí? Bien, acá tenemos una pregunta de Valeria, eh, que pregunta por pacientes con diabetes, pacientes diabéticos, y pregunta sobre el protocolo preventivo en este tipo de pacientes. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, perdón, ¿me Sí, escuchan ahora? sí, sí, se escucha perfecto. Mil disculpas, bueno, un gusto participar de esta primera charla. Soy el doctor Recia, no podía lograr destrabar el audio, mil disculpas. Interesante la charla y bueno, con respecto a lo que decía la doctora, yo creo que nosotros tenemos siempre en la práctica odontológica del día a día, sobre todo la práctica quirúrgica, una de las cosas que tenemos que tener presente siempre es evaluar el estado general del paciente. O sea, tenemos que ver qué paciente, si es un paciente sano y un paciente que presenta alguna patología de base. Siempre hacemos hincapié en el sentido que el paciente que presenta una patología de base quiere decir que está bajo un tratamiento específico por un profesional médico y en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro procedimiento no debe alterar ni comprometer o complicar el estado sistémico sin ante una interconsulta. La mayoría de las extracciones dentarias o la cirugía de menor complejidad, como decía la doctora, nosotros generalmente una extracción dentaria tiene asociado una patología, sea por un proceso periapical, una infección odontogénica. eh, es a veces raro extraer una pieza dentaria sana, si no quiere decir que ya tiene asociado algún proceso. Si bien en la odontología no es todo el tratamiento antibiótico, sino que siempre la premisa es tratar la causa y ver si después es necesario medicar. Un absceso, si no lo drenamos, por más antibiótico que demos, no vamos a terminar resolviendo el cuadro. Una pulpitis en un tratamiento, en una pieza comprometida a nivel pulpar, si no se hace el drenaje de esa pulpa dental enferma, un tratamiento con antibióticos solo, sin el tratamiento, sin la práctica, tampoco va a tener un buen resultado, o un absceso periodontal por más que nosotros lo tratemos con antibiótico, pero no se logra hacer el drenaje de ese absceso, tampoco vamos a tener un buen resultado. Quiere decir que no todo lo tiene que resolver el antibiótico en sí, sino que hay que adosarle la práctica, sea periodoncia, endodoncia o quirúrgica. Eso en el paciente ambulatorio. Lo que nosotros hacemos, y es verdad lo que decía la doctora, en el caso personal por lo menos, y yo me manejo en un ambiente médico y estoy acostumbrado a la interconsulta con infectología. ¿Y por qué? El odontólogo
en la odontología creo que la penicilina es lo mejor que podemos tener por la flora que tenemos en la cavidad bucal. Lo que se ha visto cuando nosotros recibimos un paciente complicado es porque agotaron todo y le dieron de todo para ver si podían combatir ese cuadro, esa infección. Si nosotros empezamos a tener un uso racional de seguir manteniendo la amoxicilina sola, y estoy de acuerdo, ¿no?, con un inhibidor de la beta-lactamasa como el ácido clavulánico, tenemos que tener buenas respuestas, como siempre digo, sumado a la práctica, sea quirúrgica, endodóntica o periodontal, y sin descuidar el estado general de ese paciente. Cuando nosotros, últimamente se ha visto mucho uso de amoxi y metronidazol, pero eso yo creo que viene arrastrado de, fui docente muchos años en cirugía donde cuando aparece todo esto era metro amoxi, porque era cubrir ese cuadro polimicrobiano que teóricamente hay en la cavidad bucal. Entonces yo creo que de ahí uno empieza a irse con un esquema armado que hay que asociar amoxi o metro, y si no amoxi la citro y si no la clinda, y bueno, y viceversa. Comparto mucho lo que decía la doctora. Yo creo que el antibiótico lo tenemos que tener como una alternativa y usarlo en forma racional. Lo que pasa es que también hacemos mucho tratamiento empírico. Hay muchas veces que cuando no solicitamos un antibiograma, no hacemos un cultivo, incluso hay muchos que les cuesta hacer una interconsulta con el infectólogo. Yo no sé si es por una relación de qué le pregunto, qué le digo, qué lo consulto, y en realidad en nuestra área de la odontología no existe la infectología como especialidad que lo tiene la medicina. Entonces, siempre el odontólogo, y se lo decimos a los colegas, tiene que acercarse a un infectólogo y hacer una interconsulta. Porque a veces suele suceder que sobremedicamos o en la medicación no cubrimos el espectro de la patología infecciosa que tenemos en ese momento. Cuando nosotros trabajamos en el ámbito ambulatorio, yo, como te decía, las drogas que mostraste son perfectas y creo que estoy de acuerdo, pero cuando pasamos al ámbito hospitalario, ya tratamos de hacer la interconsulta con infectología del cuadro que nosotros estamos internando o del cuadro que nos están derivando. A veces en mi caso, del servicio de infectología, te llaman para que resuelvas ese absceso o ese problema que ayude a mejorar a ese paciente sumado la administración del antibiótico. Por eso te digo, yo creo que estoy de acuerdo en que tenemos que tener un esquema más armado, hacer las interconsultas y no sobremedicar. Porque cuando nos quedamos sin herramientas, empezamos a ver qué podemos usar. A veces hay un abanico de antibióticos importantes, mucho, y a veces uno, cuando ve que va agotando, va eligiendo. Y a veces es preferible parar, dejar de medicar y hacer la consulta porque no nos está respondiendo esa medicación. Impecable, muy, muy claro. Voy a pasar a dos preguntas más que tenemos en el chat, tanto para el doctor Recia como para Karina. Eric Kachanowski pregunta si existe algún sistema validado para medir riesgo o algún checklist a seguir. En el tema de la odontología, no, que yo conozca. No sé, del punto de vista de la infectología, la doctora Karina, sí. Perfecto, bien. Bueno, pensé, eras vos la que me tenías muteada.
Bueno, Ernesto, mucho gusto. Igualmente, Coincido con todo lo que vos decís. Primero quiero responder la primera pregunta que me habían hecho, que era lo de los pacientes diabéticos. Yo no nombré los diabéticos porque hay un trabajo que es un estudio retrospectivo que se hizo en pacientes diabéticos con procedimientos odontógenos y en realidad no se vio diferencia en mayor riesgo de infección si se usaba o no la profilaxis. Con respecto a lo del score, en realidad lo que yo mostré, el índice de riesgo quirúrgico es lo que usamos nosotros, los infectólogos, para evaluar el indicador de calidad, porque ese score va sumando cierto puntaje y ahí nos hace, podemos comparar poblaciones, pero en realidad uno para llevar en la práctica diaria no hay. Lo que sí, la idea de la charla era que ustedes tuvieran esos tips como los pacientes oncológicos, los pacientes que requieren prótesis, los pacientes inmunocomprometidos, en el cual uno, como dijo Ernesto, se tiene que parar a mirar qué paciente tiene adelante para definir si realmente requiere la profilaxis antibiótica. Y lo otro que coincido con Ernesto, que eso aparece en las guías que les nombré, es que prácticamente el tratamiento en odontología es en manos de ustedes está, porque una vez que ustedes resuelven el foco, prácticamente ese paciente no requiere antibióticos. Las guías remarcan, tanto las europeas, las americanas, nacional, remarcan que el paciente requiere antibióticos si tiene afectación sistémica, o sea, si tiene fiebre, tumefacción, requiere hospitalización, o si ese procedimiento falla, a pesar de todo lo que hicimos, recién ahí estaría indicado darle antibióticos. Y después con respecto a los antibióticos en sí, tanto para odontología como para las prácticas quirúrgicas habituales, uno debe tratar siempre de usar lo más sencillo, porque en la sencillez de estos antibióticos está la seguridad y el bajo costo, porque acá lo que tenemos que evitar son los efectos adversos, por ejemplo, como esa combinación de amoxicilina, metronidazol, que en realidad no le agregamos nada al paciente, porque tienen los dos la misma cobertura contra los anaerobios, sí le vamos a agregar toxicidad o vamos a generar bacterias multiresistentes que después ahí no vamos a tener herramientas para tratarlos. yo Perfecto, creo Karina, que, muy clara. yo creo que en odontología una de las herramientas que podemos usar como si una antisepsia prequirúrgica es el uso el clorexidine, el cual anda muy bien, en el cual nosotros, por eso yo digo, a ver, todo depende del estado de la cavidad bucal también, más allá del estado general. Hay bocas muy sépticas en el cual requieren buena limpieza, o sea, no se puede el trabajar sobre una boca séptica de entrada sin antes tratarla, porque yo voy a abrir una puerta para contaminar a través del sangrado. Entonces voy a generar una bacteriemia. Si yo bajo la carga viral bacteriana a través de algún colutorio, si necesito hacer una intervención de urgencia, ¿no? Pongamos un traumatizado expuesto con una gingivitis importante, con una cavidad oral séptica, bueno, lo que puedo hacer, y porque lo tengo que intervenir, es tratar de con algún colutorio de acción local bajar esa carga bacteriana para poderlo intervenir y ahí sí medicarlo previo a la intervención, sabiendo que ese paciente sí va a requerir un tratamiento porque posiblemente se me vaya a infectar o se me vaya a complicar. Pero en ese caso, como el paciente es hospitalario, yo automáticamente me pongo con la infectóloga para advertir el cuadro que presenta y qué me aconseja, porque yo puedo tener una idea, pero como yo siempre digo, hay que recurrir al especialista y dentro de eso tenemos, por suerte, la infectología que nos va a dar nos va a abrir un poco más el panorama y nosotros poder resolver lo nuestro y evitar una complicación, ¿no? Perfecto. Exactamente. Tengo otra pregunta más para Karina de María Eugenia Rivero. Ella pregunta, yo quiero saber la respuesta, pero vamos a preguntar si se puede utilizar acitromicina para profilaxis en alérgicos a penicilina también. No.
En realidad lo de la alergia es muy controvertido. Nosotros hay dentro del programa de uso adecuados de antimicrobianos hay un ítem que se dedica a desetiquetar a los pacientes que dicen ser alérgicos. Prácticamente con las nuevas drogas y la penicilina en sus nuevas formulaciones ya no generan la reacción alérgica que se veía en la década del 40. Entonces es muy raro de que realmente ese paciente la tenga. Pero en el caso de que nosotros lo confirmemos, no sé, nos dice el alergista que es alérgico, la indicación es la clindamicina. Recuerden que la citromicina no tiene cobertura para anaerobios, entonces no va a tener valor para los microorganismos de la cavidad oral. Perfecto, impecable. Ligia pregunta también, ¿con qué medicar a pacientes niños, a pediátricos? Con lo mismo. No, en los pediátricos es lo mismo, hay que utilizar amoxicilina, porque lo que acá, la profilaxis, el objetivo es bajar el inóculo. No es lo mismo el objetivo de una profilaxis que el objetivo de un tratamiento. En el tratamiento yo quiero matar todas las bacterias. En la profilaxis necesito bajar el inóculo para que no se produzca después la infección. Entonces, con la amoxicilina o como dijo Ernesto, con la penicilina, que ya prácticamente se usa cada vez menos, siguen siendo los antibióticos de primera línea porque es justo lo que yo necesito. Perfecto. Y una última pregunta. En pacientes sanos, si se complica la cirugía y se extiende por más de 2 horas, ¿indicamos tratamiento antibiótico? Qué pregunta. En realidad, la profilaxis hay que darla antes del procedimiento. Entonces yo tengo que ahí, como dijo Ernesto, evaluar qué paciente tengo delante para pensar cuán compleja va a ser mi cirugía y realmente si esa complejidad me va a llevar a aumentar ese riesgo que puede ser cercano a 1, me va a llevar a aumentarlo, no sé, al 10%. Entonces, si pienso que va a ser algo complejo, tengo que hacerlo antes de iniciar el procedimiento, porque la clave está en que cuando yo corte el tejido, el antibiótico ya esté en las concentraciones adecuadas. Perfecto. Generalmente se dice que la bacteriemia dura 15 minutos desde que empieza uno a mover una extracción de movimiento. Entonces, si durante esos primer momentos uno tiene antibiótico previo, evitaría la bacteriemia que es prácticamente rápida. O sea, pero el tema es, volvemos a lo mismo, dependiendo del estado del paciente y del estado bucal del paciente. Sí, lo En el otro paci- muy importante que vos dijiste, Ernesto, que eso Ujú, está en todas las guías, es lo del lavado con la clorexidina. ujú. Eso Sí, es como el baño prequirúrgico para los pacientes, ¿no? Es fundamental. exacto. De nada sirve cortar una piel que está sucia, ¿no? Que el Ujú. paciente no pudo realizar el baño, ni siquiera el baño habitual. Eso es fundamental, como el A del ABC. Tenemos que acostumbrarnos, por eso te digo, el paciente no puede venir por primera vez, saco turno para una extracción, se siente y le hace la extracción. Eso se ha visto mucho. El primer paciente tiene que tener la primera consulta, si una extracción simple, lo que sea. A partir de ahí uno sabe qué paciente tiene enfrente, no se puede sentar en el sillón, le hago la extracción y se va, porque yo no lo conozco y no sé su estado actual de la boca. Me tengo que tomar ese tiempo. Tiene que haber una consulta previa, una evaluación, y después decidir si le voy a hacer una extracción, si es ambulatoria, si es internado, pedir un riesgo quirúrgico. O sea, tenemos muchas herramientas que la odontología se tiene que acostumbrar a pedir. Un riesgo quirúrgico con un electro, o, un hemostasia, un hemograma, muchas cosas porque no deja de ser, uno dice es una extracción simple, son 2 minutos, pero a veces atrás de una extracción simple encontramos con un problema hematológico de ese paciente que quizás tampoco lo sabía. Entonces Exactamente. hay un montón de cosas que hoy tenemos que empezar. Por suerte yo celebro que la odontología está muy especializada, pero también tenemos que acercarnos y empezar a dialogar más con los médicos. Lo que estamos acostumbrados por la especialidad que hacemos es el día a día. Pero yo siempre le digo a los alumnos en los cursos, no hay que tener miedo de hablar con un médico.
Porque la pregunta, y es la realidad, ¿qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Quedaré mal si le digo que le puedo dar amoxicilina? No, porque para eso estamos. Para eso están las especialidades médicas y en el odontólogo lo mismo. Porque no estamos haciendo una consulta de algo que tenemos duda. Y está bien tener duda. Y yo siempre digo, hay pacientes que están con otras medicaciones y no está mal googlear lo que está tomando, porque yo no me puedo acordar si un efecto adverso, si una contraindicación, si voy a inhibir el anticonceptivo o voy a disminuir, si les receto una penicilina a esa paciente. O sea, le tengo que advertir o le tendré que decir qué es lo que tiene que hacer. Pero no está mal, yo de una vez digo, ¿qué está tomando? Tal medicación. Lo googleo porque quiero saber. Antes estaban los vademecum que lo podíamos leer, y hoy podemos googlearlo. Y hace de buen profesional, porque no podemos saber todo. Y ante la duda, consultar o, eh, o fijarnos o ver. Es una forma de hacer una medicina mucho más mejor para el paciente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos llegando a la hora, así que primero que nada quiero agradecerles tanto a Karina como al doctor Recia por toda la información, la disertación, realmente hemos aprendido mucho. Quiero agradecerle también a los asistentes, hemos tenido una convocatoria de 100 personas, así que quiero agradecerles a todos por haberse conectado, por haber participado a través de las preguntas y quiero agradecerle también tanto al Colegio de Médicos como al de Odontólogos por el apoyo y el auspicio y a la Sociedad Argentina de Infectología. También les recuerdo, justamente a propósito de esta clase, que la Sociedad Argentina de Infectología va a comenzar un curso virtual el 28 de junio sobre uso de antimicrobianos en infecciones odontogénicas, ¿sí? Y también quiero agradecerles, obviamente, a los miembros de la comisión de la Sociedad de Infectología de La Plata. Próximamente vamos a tener un segundo encuentro. En este caso va a ser una charla con expertos sobre infecciones asociadas a prótesis. Les agradezco muchísimo a todos por haber participado y nos veremos en el próximo encuentro. Bueno, gracias a ustedes. Que Hasta tengan luego. buenas noches. Muchas gracias por la invitación.